Una taza de café frío sobre la mesa mientras Marigold Carmichael miraba su teléfono. Vídeos amateur de la boda de ella y Lawrence 2 años atrás. Aquí estaba ella, ya embarazada, en su nuevo hogar. Los primeros pasos de Ethan. La pequeña pantalla reflejaba el resplandor del sol. Fuera de la ventana hacía un cálido día de abril, pero Marigold ignoró el tiempo, inmersa en sus recuerdos. En la mayoría de los vídeos familiares, Agatha Carmichael aparecía ligeramente apartada, con una sonrisa apenas perceptible. Una mujer alta, escultural, con una postura perfecta y el pelo de ala de cuervo recogido en un moño perfecto, en el que el gris parecía un mechón noble. Su suegra siempre parecía recién salida de un salón de belleza, ni una arruga en la blusa, ni un pelo fuera de su sitio. El teléfono vibró, un mensaje de Lawrence. «Llegaré tarde esta noche. No me esperes para cenar». Marigold suspiró. Desde que habían ascendido a su marido en la empresa familiar, su jornada laboral se había alargado cada vez más. Colgó el teléfono y escuchó las risas de Ethan procedentes de la guardería mientras la niñera Rose jugaba con él antes de su siesta vespertina. Habían contratado a una niñera por insistencia de Agatha. Era la costumbre en las familias decentes. Marigold se resistió al principio, pero luego cedió. Rose resultó ser una amable mujer de mediana edad que realmente amaba a los niños y sabía cómo tratarlos. También permitió a Marigold volver a trabajar en una clínica privada, a pesar de que su suegra se encogía cada vez que hablaba de su profesión Baeshi. Recordó su primer día en casa de los Carmichael, la tarde en que conoció a los padres de Lawrence. Agatha había pasado casi una hora preguntándole por su familia, su educación y sus planes de futuro. Cada respuesta era recibida con un leve asentimiento y una compresión apenas perceptible de los labios. El padre de Lawrence, Walter, fumaba su pipa en silencio en su silla, mirando de vez en cuando a su mujer. Cuando Marigold mencionó que trabajaba como enfermera en pediatría, Agatha dejó a un lado su taza de té y dijo: «Espero, querida, que te des cuenta de que después de la boda esta actividad tendrá que ser abandonada». Lawrence guardó silencio entonces. Generalmente guardaba silencio cuando se trataba de su madre. Marigold no le culpaba. Había visto cómo Agatha dirigía a toda la familia, incluido su marido. Incluso ahora, 2 años después, Lawrence estaba más callado en presencia de su madre, como si fuera más pequeño de estatura. Agatha vivía en una mansión victoriana a 2 manzanas de distancia. A menudo se dejaba caer por allí sin avisar, simplemente apareciendo en la puerta con otro regalo caro para su nieto. No parecía tener nada de especial, pero había algo en su comportamiento que incomodaba a Marigold, sobre todo cuando su suegra se quedaba a solas con Ethan. Una mañana, Marigold oyó a Agatha hablando por teléfono en el jardín. «Claro que quiero a mi nieto, tanto como se puede querer a la sangre de otra persona». Después de este incidente empezó a observar a su suegra más de cerca. Agatha nunca besó a Ethan, solo rozó su frente con sus labios secos. Lo cogió en brazos, manteniéndolo a cierta distancia de sus inmaculadas ropas. Cuando el niño la alcanzaba intentando abrazarla, ella esquivaba hábilmente, encontrando una excusa para apartarse. Estas pequeñas cosas se acumulaban día a día. Ayer Marigold captó una escena extraña. Agatha sujetaba la barbilla del chico y escudriñaba su rostro diciendo: «¿Dónde está la sangre Carmichael en esto? Ni una pizca». Al percatarse de la presencia de su cuñada, ésta se apartó de inmediato y empezó a parlotear sobre la nueva boutique de al lado como si no hubiera pasado nada. Después de este incidente, Marigold decidió pasar a la acción. Compró una pequeña cámara en una tienda de electrónica, de esas que se pueden esconder entre los juguetes. El vendedor le explicó largo y tendido cómo configurar la transferencia de datos a su teléfono, pero ella apenas escuchó, absorta en sus propios pensamientos. Esa noche, cuando Lawrence volvía a llegar tarde al trabajo,
Instaló la cámara en el cuarto de los niños. La escondió entre el osito y el ferrocarril y ajustó el ángulo para captar toda la habitación. Luego se sentó frente al portátil y abrió un nuevo documento. 20 de marzo. Agatha le trajo a Ethan un perro de juguete. Dijo que debía aprender a ser un amo, no una mascota. Es una forma extraña de decirlo. 23 de marzo. Se negó a recogerlo. Dijo que estaba demasiado mal vestido. 25 de marzo. La oí decir a alguien por teléfono. Esa chica lo parió a una criatura completamente extraterrestre. Marigold cerró el portátil y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo, las luces se encendían en las casas vecinas. No quería volverse paranoica, pero su instinto maternal le gritaba peligro. Había algo raro en la forma en que Agatha miraba a su nieto. Era como si buscara un defecto en él, alguna confirmación de sus pensamientos. Ethan lloraba en la habitación. Marigold se acercó a él, lo cogió en brazos y lo abrazó. Se quedó en silencio, acurrucado en su cuello. Se quedaron así, en la penumbra, y ella pensó en lo que haría si la cámara confirmaba sus sospechas. Lawrence no se lo creería. Nunca creía cosas malas de su madre. Pero ella tenía que saber la verdad. Mañana era miércoles, el día en que Agatha vendría con otro regalo para su nieto. Marigold acostó a su hijo en la cuna y comprobó la cámara. Todo funcionaba. La transmisión llegaba por teléfono. Solo quedaba esperar. Marigold se despertó con el ruido de un coche que se acercaba. El reloj marcaba las 9:05. Agatha nunca llegaba tarde. Miró a Ethan, que dormía, y bajó las escaleras justo a tiempo para que sonara el timbre. Su suegra estaba en el umbral con una gran caja envuelta en papel de plata. «Buenos días, querida. ¿Cómo está nuestro bebé?» Marigold notó la dificultad. Agatha siempre hacía una pausa antes de nombrar a su nieto, como si estuviera eligiendo la palabra adecuada. «Todavía dormido. Entra. Estaba a punto de hacer café. Té, si te parece bien. Ya sabes que no tomo esas bebidas vulgares». En la cocina, Agatha se acomodó en la mesa, colocando cuidadosamente la caja a su lado. Marigold sacó de la alacena un juego de porcelana, regalo de inauguración de su suegra. Solo podía utilizarse en ocasiones especiales, pero Agatha consideraba que cualquier visita suya era una ocasión especial. «He oído que Lawrence y tú pensáis enviar a Ethan a la guardería». «Sí, hay un buen preescolar privado cerca de mi trabajo». «¿De tu trabajo?» Agatha apretó los labios. «Marigold, cariño, ya hemos tenido esta discusión antes. Una mujer decente no debería trabajar, y menos teniendo un hijo. Además, una criatura de su edad necesita ser educada en casa». A Marigold casi se le cae la taza. ¿Una criatura? ¿Qué? Ah, sí. Todos son como animalitos a esa edad. Hay que esforzarse mucho para moldearlos y convertirlos en personas de verdad. Agatha sonrió. «Por eso le he traído un regalo especial». Se oyó un grito en el piso de arriba. Ethan estaba despierto. «Iré a buscarlo», se ofreció Agatha, levantándose. «No, lo haré yo», se adelantó Marigold. Subió al cuarto de los niños y lo primero que hizo fue comprobar su teléfono. La cámara funcionaba. Cogió a su hijo en brazos y le susurró: «Hoy vamos a tener mucho cuidado, cariño». Cuando bajaron, Agatha ya había desenvuelto la caja. Dentro había un collar rosa con brillantes y un pequeño cascabel. «¿Qué es esto?» Marigold acunó a Ethan con más fuerza. «Un regalo para nuestro pequeño expósito. ¿No es adorable? Ahora todo el mundo sabrá que pertenece a la familia Carmichael». «¿Un expósito? ¿Un expósito? Por supuesto. ¿No notas lo poco de nuestra familia que hay en él? Esos rasgos rústicos, esa tendencia a gritar y hacer lío, se parece más a un gatito callejero que mi pobre hijo recogió con su madre». Marigold se quedó helada. Agatha, mientras tanto, se levantó y se acercó a ellos, sosteniendo el collar. «Vamos a probárnoslo. Creo que la talla nos quedará bien».
No. ¿Cómo dices? He dicho que no. No le vas a poner un collar a mi hijo. ¡Qué sensibles somos!, se rió Agatha. Es solo un bonito accesorio. Al fin y al cabo, como vive en nuestra casa, es mi casa, mía y de Lawrence, y Ethan es nuestro hijo, no un animal encontrado. Cariño, Agatha sacudió la cabeza. ¿De verdad crees eso? Mírale. ¿Dónde está la nobleza de los Carmichael en él? ¿Dónde están los rasgos refinados de nuestra familia? Todo lo que veo es algo extraño. Marigold se dio la vuelta en silencio y subió las escaleras. Cerró la puerta del cuarto de los niños y encendió la cámara de su teléfono. Todo quedó grabado, cada palabra, cada gesto. Agatha se había marchado, dejando el collar sobre la mesa. Marigold estaba sentada en la mecedora, con Ethan en el regazo. Él jugaba con su pelo, ajeno a lo ocurrido. Sacó el portátil y abrió el documento con las notas. Con dedos temblorosos, tecleó. 26 de abril. Agatha trajo el collar. Llamó a Ethan Expósito, criatura, extraño. Hay una cinta de vídeo. Lawrence llamó por la noche. Mamá dijo que fuiste muy grosero hoy. ¿Te habló del collar? ¿Qué collar? El que quería ponerle a tu hijo. Marigold, estás exagerando. Mamá solo estaba bromeando. Tengo la cinta. Una pausa. ¿Qué tipo de grabación? Puse una cámara en la guardería. Después de oírla llamar criatura a nuestro hijo. ¿Estás espiando a mi madre? Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De qué? ¿De la abuela que lo ama? ¿Le quiere? Lawrence. Ella lo trata como a un animal. Ella... Ya basta, no quiero oírlo. Mamá siempre ha sido excéntrica, pero no le hará daño a Ethan. ¿No puedes ver o no quieres ver? Me tengo que ir. Mucho trabajo que hacer. Colgó. Marigold se quedó mirando la pantalla oscura del teléfono. Luego, abrió la galería y empezó a mirar las grabaciones de las cámaras de la última semana. Allí estaba Agatha inclinada sobre el catre. Qué raro. Normalmente los niños expósitos agradecen más los cuidados. Aquí ella empuja a Ethan lejos como él llega a ella. No, no, criaturas como tú deberían conocer su lugar. Aquí ella está en el teléfono pensando que está sola. Por supuesto que me preocupo por él, pero de acuerdo, Elizabeth, esta criatura podría ser más pura sangre. Disco tras disco, día tras día. Marigold los observaba a todos tomando notas en su diario. Cada palabra extraña, cada mirada fría, cada momento en que se caía la máscara de la abuela cariñosa. A la mañana siguiente llamó a la clínica. Buenos días, necesito una consulta psiquiátrica. En privado, se quedó callada. Se trata de una anciana que no parece ver a su nieto como una persona. ¿Es un miembro de la familia? Sí, una nuera. ¿Tiene pruebas de un comportamiento inusual? Imágenes de vídeo y un testigo, la niñera. Bien. Deje sus contactos y el doctor Harris se pondrá en contacto con usted. Marigold colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En el jardín, Rose estaba jugando con Ethan. El niño reía intentando atrapar pompas de jabón. Un momento tan corriente, tan humano. El teléfono zumbó silenciosamente detrás de ella. Un mensaje de Agatha. Querida, espero que no hayas tirado mi regalo. Lo he encargado especialmente a Italia. Cuero de muy alta calidad, el mejor material para criaturas especiales. Marigold no contestó. En su lugar, abrió su diario y empezó a escribir. 27 de abril. La suegra sigue insistiendo en el collar. Lawrence se niega a ver el problema. He concertado una cita con un psiquiatra. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Sabía que tenía que proteger a su hijo, pero una parte de ella aún esperaba que todo esto tuviera una explicación sencilla, algo menos aterrador que la idea de que la abuela de su hijo perdiera lentamente el contacto con la realidad. «¡Mamá!», llamó Ethan desde el jardín. Marigold sonrió y fue hacia él. No importaba lo que pasara después.
Ella sabía que este hombrecito valía cada lucha. Tengo que enseñarte algo. Marigold abrió el portátil que había sobre la mesa de la cocina. Lawrence acababa de volver del trabajo, con la corbata aflojada y el cansancio leído en los ojos. Es importante. ¿Ahora? Alcanzó la botella de whisky. Acabo de llegar. Ha sido un día duro. Exactamente ahora. Ella encendió la primera cinta. En la pantalla, Agatha se inclinaba sobre la cuna de Ethan, con el pelo perfectamente peinado brillando a la luz de una lamparita de noche para bebés. Extraña criatura, sonó su voz. No se parece en nada al verdadero Carmichael. Lawrence arrugó la nariz. ¿De verdad has puesto una cámara? Eso es una invasión de la privacidad. Escucha la siguiente. Siguiente cinta. Agatha mantiene a Ethan a distancia mientras intenta abrazarla. No, no. Esas criaturas deberían conocer su lugar. No abrazamos a los personas como tú. Mamá siempre fue la rara. Lawrence se sirvió un whisky. Ya la conoces. Le gusta dramatizar. ¿Dramatizar? Marigold abrió el siguiente archivo. ¿Esto también es dramatizar? En la pantalla, Agatha estaba al teléfono, ajena a la cámara. No, Elizabeth, no lo entiendes. Esta criatura es como si fuera de otro mundo. Intento enseñarle a Lawrence que no recoja nada que encuentre en la calle, pero no me escucha. Ahora tenemos esta criatura. Lawrence terminó su whisky de un trago. Apágalo. No. Tienes que ver. He dicho que lo apagues. Le tembló la voz. Solo apágalo. Marigold cerró de golpe el portátil. Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el tic-tac del reloj y el resoplido de un Ethan dormido. Está bromeando, dijo finalmente Lawrence. Mamá siempre tuvo un peculiar sentido del humor. ¿Humor? Está intentando ponerle un collar a tu hijo. Fue un regalo. Era un maldito collar de animal, Lawrence. Ella le llama criatura, bicho, expósito. Se niega a reconocerlo como un ser humano. Estás exagerando. ¿Lo estoy? Marigold sacó su teléfono. Toma, escucha su mensaje de hoy. Conectó la grabación. Cariño, me he dado cuenta de que la criatura no responde bien a la disciplina. Tal vez deberíamos considerar una escuela especial para tales casos especiales. Tengo contactos en un internado de Suiza. Allí saben cómo tratar a estas criaturas. Lawrence tartamudeó. Es solo su forma de hablar. ¿Una forma de hablar? Quiere enviar a nuestro hijo de 1 año a un internado. Ella se preocupa por su educación. Ella no cree que él sea humano, Lawrence. Afróntalo. A tu madre le pasa algo. Se levantó de la mesa. No voy a discutirlo. Mamá siempre quiso lo mejor. Sí, tiene sus peculiaridades, pero ama a Ethan. ¿Ama? Ella lo trata como a un animal callejero. ¡Basta! Lawrence dejó el vaso con fuerza. Basta ya. Mamá es quien es. Ella me crió, y no hay nada malo en mí. ¿En serio? Marigold se acercó. Entonces, ¿por qué sigues teniendo miedo de cruzarte con ella? Se dio la vuelta. Tengo trabajo que hacer. Tengo papeles. Claro que lo tienes. Ve a trabajar. Escóndete detrás de tus papeles mientras tu madre intenta convencer a todo el mundo de que tu hijo no es humano. Lawrence se marchó al estudio, cerrando bien la puerta tras de sí. Marigold se quedó sola en la cocina. Sacó su teléfono y abrió un mensaje del Dr. Harris. Listo para reunirnos mañana a las 10 de la mañana. Trae todos los registros disponibles. Por la mañana, Lawrence se marchó a trabajar antes de lo habitual sin siquiera pasar a ver a su hijo. Marigold recopiló todos los vídeos en un pendrive, imprimió los mensajes de Agatha y sus notas del diario de observación. A las 9 entró Rose. «Ha llamado la señora Carmichael», informó. «Dijo que vendría hoy con un nuevo regalo». «¿Qué clase de regalo?» «No lo sé, pero mencionó algo sobre una cuna especial. Dijo que una cuna normal era demasiado humana». Marigold apretó los puños. «Rose,
Necesito tu ayuda. ¿Puedes confirmar el extraño comportamiento de la SRA? ¿Carmichael padre hacia Ethan? La niñera vaciló. No quiero perder mi trabajo. Nadie va a despedirte, pero necesito la verdad. ¿Ves lo que está pasando, verdad? Rose se desplomó en su silla. Sí, llevo 20 años trabajando con niños, pero nunca había visto algo así. La forma en que habla del chico, la forma en que lo trata, no es normal. ¿Me ayudarás? ¿Qué tienes que hacer? Escribe todo lo que has notado, y quizá hablar con un médico. Rose asintió. Bien. Por el bien de Ethan te ayudaré. A las 10 Marigold estaba sentada en el despacho del doctor Harris, extendiendo el papeleo frente a él. El hombre de pelo gris y ojos atentos estaba revisando los registros tomando notas. ¿Cuánto hace que empezó?, preguntó. Desde que nació Ethan. Al principio eran pequeñas cosas, comentarios raros, regalos inusuales. Luego empeoró. ¿Y el marido? Niega lo obvio, dice que su madre solo bromea. A menudo las familias como esta hacen la vista gorda al problema durante años. El médico dejó a un lado su pluma. Según los registros, la SRA, Carmichael muestra signos de enfermedad mental, pero se necesitaría un examen personal para hacer un diagnóstico. Ella nunca accederá a eso. Hay opciones para la evaluación obligatoria si hay un peligro para los demás. ¿Crees que es un peligro para Ethan? No es una amenaza directa todavía, pero su comportamiento podría volverse más impredecible. Recomendaría actuar ahora, antes de que la situación se agrave. Marigold volvió a casa a tiempo para cenar. En el buzón había un sobre de Ágata, fotos de una pensión y un folleto en alemán. El mejor lugar para remediar casos difíciles, rezaba la firma. Subió a la habitación de los niños. Ethan dormía en su cuna con su osito favorito bajo la mejilla. Tan pequeño, tan indefenso. Marigold sacó el teléfono y marcó un número. «Doctor Harris, me apunto. Hagámoslo. ¿Está segura? El proceso podría ser complicado». «Estoy seguro. Tengo registros, tengo un testigo, y no voy a dejar que rompa a mi hijo». «Bien, vuelva mañana y discutiremos los detalles». Lawrence regresó por la tarde. Parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. «He vuelto a mirar las cintas», dijo sin mirar a su mujer. Quizá tengas razón. Pero, ¿qué podemos hacer?» «Yo ya he empezado a actuar», respondió Marigold. «La cuestión es de qué lado estás». Guardó silencio durante mucho, mucho tiempo. Luego, en voz baja, dijo, «Del lado de mi hijo. Siempre». «No puedes hacerme esto». Ágata se plantó en medio del salón, blanca de ira. «Soy tu suegra, no una loca». El doctor Harris estaba sentado en una silla, tomando notas tranquilamente en un cuaderno. Marigold estaba sentada a su lado, y Lawrence se quedó inmóvil junto a la ventana, dudando si acercarse a su madre o a su esposa. «Señora Carmichael, esto es solo una conversación informal. No es nada», sonrió el médico. «Por favor, siéntese». «Que me siente, en mi propia casa». «Estamos en mi casa, Ágata», corrigió Marigold en voz baja. «¿En la tuya?» Ágata se rió. «Aquí todo pertenece a la familia Carmichael, al igual que su...» titubeó, mirando al doctor. «Como mi hermoso nieto». «Hábleme de él», se ofreció Harris. «¿Cómo ves a Ethan?» «Es un chico encantador». Ágata finalmente se acomodó en una silla enderezando las arrugas de su falda. «Solo requiere un enfoque especial, como todos niños». «¿Tratamiento especial?» «Por supuesto. Al fin y al cabo, tenemos que educarlo para que sea un Carmichael de verdad». Dirigió una rápida mirada a Marigold. «A pesar de algunas circunstancias desfavorables». «¿Te refieres a su madre?» «Solo quiero decir que algunas criaturas necesitan más tiempo para aprender a ser humanos. El tipo correcto de personas». El doctor anotó algo. «¿Y qué significa ser la persona adecuada?»
Vamos, es obvio. Modales, educación, entender tu lugar. Agatha apretó los labios. Por eso insisto en una escuela especial. Allí saben cómo tratar estos niños. ¿Con cuáles? Los que aún no han aprendido a ser humanos. Mamá. Lawrence finalmente levantó la voz. ¿Qué estás diciendo? La verdad, querido. Verás, esta criatura no se parece en nada a ti. Ni una gota de sangre, Carmichael. Ese es mi hijo. ¿Hijo? Agatha se rió de nuevo. Cariño, lo recogiste con esa. Esa enfermera. Afronta lo obvio. El doctor Harris siguió tomando notas. S.R.A. Carmichael, ¿de verdad cree que Ethan no es su propio nieto? Y mírale, ¿dónde están los rasgos nobles de nuestra familia? ¿Dónde está el refinamiento? Es solo un animalito que aprendió a caminar en dos patas. ¿Por eso le has puesto un collar? Agatha se quedó helada. Era un bonito accesorio, muy caro, por cierto, cuero italiano. ¿Para un niño de 1 año? Para una criatura a la que hay que enseñar orden. Agatha dio un respingo. ¿Por qué nadie lo entiende? Estoy intentando ayudar. Si no actuamos ahora, nunca llegará a ser humano. Marigold apretó los puños. Ya es humano. Es nuestro hijo. Tú. Agatha se volvió contra ella. Todo esto es culpa tuya. Tú diste a luz a esta criatura. Lo estás malcriando con tu simplicidad. Debería haber insistido en un test genético cuando te quedaste embarazada. S.R.A. Carmichael. El doctor Harris levantó la voz. Siéntese, por favor. No me digas lo que tengo que hacer. No voy a dejar que un charlatán... En ese momento, los gritos de Ethan llegaron del piso de arriba. Agatha se sacudió hacia las escaleras, pero Lawrence le bloqueó el paso. No, mamá, no te acercarás a él. ¿Qué? ¿Estás protegiendo a esta criatura? ¿De mí? ¿De tu propia madre? Estoy protegiendo a mi hijo, de una mujer que no lo ve como un ser humano. Marigold subió a buscar a Ethan. Cuando volvió con él en brazos, Agatha retrocedió. Llévatelo. No puedo, no debo estar cerca de esa criatura sin protección. ¿Sin protección? El médico enarcó una ceja. ¿De un niño de 1 año? Usted no lo entiende. Podría ser peligroso. Estas criaturas son impredecibles. Ethan se acercó a su abuela sonriendo. Agatha retrocedió contra la pared. No, no lo acerques más. Primero tienes que ponerle el collar, o si no... ¿Si no qué, mamá? Preguntó Lawrence en voz baja. Si no, nunca se convertirá en un ser humano de verdad. Seguirá siendo un animal como su madre. El doctor Harris cerró el cuaderno de golpe. Creo que es suficiente por hoy. Te vas, pero tienes que ayudar. Debes explicarles que tengo razón. Prepararé una conclusión. Se volvió hacia Marigold y Lawrence. Espero veros mañana en la clínica. ¿Conclusión? ¿Qué conclusión? Agatha agarró al médico por la manga. ¿Qué vas a escribir? La verdad, señora Carmichael, lo que he visto hoy. Pero si estoy perfectamente bien, son ellos los que están locos. No pueden ver lo obvio, que este niño no es humano. Mamá, Lawrence se acercó. ¿Necesitas ayuda? ¿Yo? Tú eres la que necesita ayuda. Dejaste que esa mujer arrastrara a esa criatura a nuestra casa y ahora los estás protegiendo. Ese es mi hijo, mamá, tu nieto. No, no lo entiendes. Estoy tratando de salvarte, de salvar a nuestra familia de este mocoso, gritó Ethan, asustado por los gritos. Agatha rebotó hacia la puerta. Ahí, ¿lo veis? Está mostrando su verdadera naturaleza. Gruñe como una bestia. S.R.A. Carmichael. El doctor Harris se interpuso entre ella y los demás. Necesita calmarse. Estoy calmada, absolutamente calmada. Es solo que nadie quiere ver la verdad. Cogió su teléfono del bolso. Voy a llamar a la pensión ahora mismo. Vendrán a buscar a esa criatura antes de que sea demasiado tarde. Lawrence le cogió el teléfono. Ya basta, mamá.
¿Cómo te atreves? Soy tu madre. Por eso me duele tanto verte así. Agatha se acomodó en su silla, con el pelo perfecto despeinado. Estáis todos contra mí, todos protegiendo a esa criatura. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede ver la verdad? Porque tu verdad es una mierda, dijo Marigold en voz baja, y necesitas ayuda. ¿Delirio? ¿Delirio? Agatha se levantó de un salto. Yo te demostraré el delirio. Tengo pruebas, fotografías, grabaciones, testigos. Demostraré que esta criatura no es humana. Se precipitó hacia su bolso, esparciendo el contenido por el suelo. Toma, mirad. Lo he escrito todo, todos los signos de su naturaleza no humana. Había hojas esparcidas por el suelo, garabateadas con letra pequeña. El doctor Harris recogió una de ellas. La criatura emite sonidos no humanos, llanto, risa, un claro signo de naturaleza animal, leyó. La criatura coge objetos como un animal salvaje. Hay que ponerle un collar. ¿Lo veis? Lo he documentado todo. Sí, S.R.A., Carmichael. Ya vemos. Se quedó inmóvil, mirándoles a la cara. ¿Tú? ¿No me creéis? Mamá. Lawrence se arrodilló a su lado. Por favor, déjate ayudar. ¿Ayuda? ¿Yo? Rió, pero se oían lágrimas en su risa. Tú eres el que necesita ayuda. Os han cegado a todos. Todos sucumbieron a los encantos de esta criatura. S.R.A. Carmichael. El doctor Harris le puso una mano en el hombro. Creo que deberías venir conmigo, ahora mismo. ¿Contigo? ¿Dónde? Algún sitio donde te puedan ayudar a averiguar qué está pasando. No, no voy a ninguna parte. Tengo que proteger a mi familia de esta criatura. Mamá, le tembló la voz a Lawrence. Por favor. Agatha miró a su hijo durante un largo instante. Luego desvió la mirada hacia Ethan, que se había quedado en silencio en brazos de su madre. ¿De verdad no puedes ver? Susurró. ¿No ves que no es humano? Veo a un niño precioso, mi hijo, tu nieto. No, negó con la cabeza. No, 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 no. Estáis engañados. Todos estáis engañados. El doctor Harris la ayudó a levantarse. Vamos, S.R.A., Carmichael. Todo va a salir bien. Nada irá bien, murmuró ella. Mientras esa criatura viva entre los humanos, nada estará bien. La sacaron de la casa. Un coche con símbolos médicos esperaba en la puerta. Agatha no se resistió, solo repetía. Vosotros no veis, todos ustedes no ven. Mientras el coche se alejaba, Lawrence abrazó a su mujer y a su hijo. Lo siento, susurró. Siento no haberos creído antes. Marigold se aferró a él en silencio. Ethan extendió los brazos y agarró la nariz de su padre, riendo. Una risa tan normal, tan humana. Perfectamente sano, repitió Marigold, aferrando entre sus manos el informe de la clínica. ¿Cómo es posible? El doctor Harris se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Estaban sentados en su despacho, inundado por la luz de la mañana. Sobre la mesa humeaba un café sin tocar. Por desgracia, su suegra sabe perfectamente cómo tratar a los psiquiatras. En todas las pruebas que le han hecho, ha salido admirable. Lógica, memoria, habilidades sociales, todo normal. Pero su actitud hacia Ethan no es médicamente patológica. Excentricidad, sí, violenta tal vez, pero no un trastorno mental. Marigold arrugó el papel en su puño. Al otro lado de la puerta del despacho oyeron los pasos de las enfermeras, las voces apagadas de alguien, el tintineo de los instrumentos, el bullicio habitual de los hospitales, tan familiar para ella por su trabajo. Pero ahora esos sonidos le parecían burlonamente normales. ¿Y ahora qué? Ahora el doctor Harris tamborileó con los dedos sobre la mesa. Ahora tienes un registro de su comportamiento, hay testigos y, lo más importante, hay atención pública a la situación. ¿Qué quiere decir? La S.R.A. Carmichael puede estar mentalmente sana, pero su reputación ha recibido un duro golpe.
Y para alguien de su círculo, eso es a veces más aterrador que cualquier diagnóstico. En ese momento sonó el teléfono de Marigold. Lawrence. ¿Ya lo sabes?, preguntó en lugar de saludar. Sí, acabo de recibir el informe. Mamá está furiosa. Ha llamado a todos sus abogados. ¿Y qué dicen? Que no podemos prohibirle ver a su nieto sin una buena razón, y el comportamiento excéntrico no es motivo. Marigold se tapó los ojos. ¿Así que todo fue en vano? No exactamente. Había una nueva nota en la voz de Lawrence, una dureza que ella no había oído antes. La gente empezó a hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó. La SRA, Huntington, ¿la recuerdas? La que dirige el patronato del hospital infantil, rechazó un proyecto benéfico conjunto con su madre. Dijo que no podía trabajar con un hombre que tiene puntos de vista extraños sobre los niños. ¿En serio? Oh, sí. Y no es la única. El teléfono de mamá está a reventar de llamadas. Todo el mundo quiere saber si lo que dicen de ella es verdad. Se oyó la puerta abrirse y la voz de la recepcionista. Señor Carmichael, su madre está aquí. Tengo que irme, dijo Lawrence rápidamente. Volveré esta noche. Marigold dejó el teléfono sobre el escritorio. El doctor Harris la miró atentamente. ¿Lo ve? Ya está empezando. ¿Qué está empezando? El aislamiento social. Para gente como su suegra, eso da más miedo que cualquier castigo. Al anochecer, el panorama estaba por fin claro. Agatha había asistido a 3 actos sociales, y en todas partes la habían recibido con una frialdad mal disimulada. Las damas apartaban la mirada, los hombres se inclinaban cortésmente, y cuando intentaba hablar de su nieto, se producía un silencio incómodo. Dicen que intentó matricular al niño en un colegio público, le contó Rose mientras acostaba a Ethan. Pero la directora se negó. Dijo que no podía arriesgar la reputación de la institución. ¿Qué colegio? Solo tiene 1 año. Exactamente. Eso es lo que preocupaba a todo el mundo. Lawrence regresó, arrugado y cansado. Se sirvió en silencio un whisky y se sentó en una silla. ¿Cómo está? Intentando fingir que todo va bien, pero vi cómo le temblaban las manos cuando otro amigo canceló su tradicional puente. ¿Y ahora qué? Ahora tomó un sorbo. Ahora quiere venir mañana. Dice que está lista para trabajar en su comportamiento. ¿Aceptaste? Con la condición de que asista a todas las reuniones con Ethan. A la mañana siguiente, Agatha apareció en la puerta, impecablemente vestida y peinada. Solo sus ojos delataban su tensión interior. «Hola, querida», le tendió una caja de bombones a Marigold. Estaba pensando que podríamos hablar. En el salón, Agatha se enderezó y se arregló las arrugas de la falda. Su mirada se desvió hacia las escaleras de donde procedía la risa de Ethan. Me doy cuenta de que mi comportamiento puede haber parecido inapropiado. Eligió cuidadosamente sus palabras. Quizá me dejé llevar demasiado por la idea de una crianza correcta. Paternidad adecuada. Marigold se echó hacia adelante. Le llamaste criatura. Exageré. Sentimientos maternales, ya sabes. Quiero que mi nieto cumpla ciertas normas. ¿Normas de humanidad? Agatha se estremeció, pero se contuvo. Admito que algunos de mis comentarios fueron inapropiados. ¿Y el collar? ¿También fue inapropiado? Era solo una broma, probablemente desafortunada. El pisotón de unos piececitos llegó de arriba. Ethan estaba aprendiendo a bajar las escaleras. Agatha se apartó involuntariamente de la puerta. «Veo que aún le tienes miedo», dijo Marigold en voz baja. No le tengo miedo. Es que solo quiero tener cuidado». ¿Con un niño de 1 año? Con cualquier bebé hay que tener cuidado. Agatha se alisó su ya perfecta falda. He estado pensando mucho estos últimos días. Quizá he sido demasiado exigente. ¿Exigente? Lawrence apareció en la puerta. «Mamá»,
Intentaste enviar a mi hijo a un internado. Tenía buenas intenciones. ¿Mejor para quién? ¿Para un niño de 1 año? ¿O para tu reputación? Agatha apretó los labios. He oído que has estado en contacto con la señora Huntington. Sí, y no solo con ella. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás destruyendo los lazos que has construido a lo largo de los años. No, mamá. Eres tú quien los está destruyendo con tu actitud hacia mi hijo. En ese momento, Ethan entró en el salón, agarrado de la mano de Rose. Al ver a su abuela, sonrió feliz y le tendió la mano. Agatha se quedó paralizada. Un espasmo le recorrió la cara y le temblaron las manos, pero se obligó a sonreír. «Hola, nieto», pronunció, y todos oyeron lo que le costó no decir criatura. «¡Bah!». Ethan dio unos pasos tentativos hacia ella. Agatha permanecía inmóvil, solo con los dedos clavados en los reposabrazos de la silla. Cuando el chico casi la alcanzó, se levantó bruscamente. «Ya, tengo que irme. Tengo muchas cosas que hacer. Un acto benéfico». «¿Qué se canceló?», aclaró Lawrence. Agatha se congeló medio paso. «Sí, sí, claro. Pero hay eventos, que también se cancelarían si se enteraran de su actitud hacia los niños». «Lawrence», se volvió hacia su hijo. «¿Cómo puedes? Soy tu madre. Por eso me duele tanto ver cómo tratas a mi hijo». Ethan, sin comprender lo que ocurría, siguió tratando de alcanzar a su abuela. Agatha retrocedió hacia la puerta. «Ya, volveré en otro momento, cuando todo el mundo se haya calmado». «Cuando tu reputación deje de resentirse», aclaró Marigold. «Cuando todos se den cuenta de que mi intención era buena». Agatha cogió su bolso. «Y sí, tendré cuidado con lo que digo, ya que sois todos tan sensibles». Se alejó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y un tenso silencio. Ethan miró perplejo la puerta que se cerraba. «¿Va?», preguntó. «La abuela vendrá en otra ocasión, pequeño». Marigold cogió a su hijo en brazos. «Cuando haya aprendido a verte como un ser humano». «Si aprende», añadió Lawrence. Por la tarde se sentaron en el jardín a ver a Ethan jugar en el arenero. El teléfono de Lawrence no paraba de vibrar con mensajes. La noticia de las rarezas de Agatha Carmichael se extendía por la ciudad a la velocidad del fuego. «Sabes», dijo finalmente, «quizás sea lo mejor. Ahora tendrá más cuidado. Por miedo a la opinión pública, no por amor a su nieto». «Sí, pero sigue siendo mejor para Ethan que antes». Marigold miraba a su hijo construir marionetas de arena, un niño tan corriente, tan humano en cada uno de sus movimientos. ¿Cómo podía alguien ver algo diferente en él? «Mamá no cambiará», dijo Lawrence en voz baja, «pero ahora se guardará sus pensamientos. ¿Porque tiene miedo de perder su posición en la sociedad?». «Exactamente. ¿Y sabes qué? Déjala que lo haga. Que finja ser una abuela normal en lugar de mostrar su verdadero yo». Marigold asintió en silencio. Tal vez esta fuera realmente la mejor solución. No perfecta, pero sí la mejor posible. La lluvia tamborileaba en el alero cuando sonó el timbre. Marigold no esperaba visitas. Lawrence estaba de viaje de negocios y Rose se había tomado el día libre. Una empapada Agatha estaba en el umbral, con un paraguas roto en las manos. «¿Puedo pasar?». Por primera vez en su vida había incertidumbre en su voz. «Fuera se está inundando». Marigold se apartó en silencio. Agatha entró en el vestíbulo dejando huellas húmedas en el parqué. Su pelo inmaculado se había convertido en una masa enmarañada y el agua goteaba de su ropa. «¿Una toalla?», ofreció Marigold. «Sí, sí, gracias». Se dirigieron a la cocina. Marigold puso el agua a hervir y observó con fijeza cómo su suegra intentaba arreglarse. Algo iba mal. La habitualmente inmaculada Agatha nunca se permitiría aparecer así. «¿Está Ethan dormido?». «Sí, después de comer». «Bien». Agatha se hundió en una silla. «Ia quería hablar, sin testigos».
Marigold sirvió té en 2 tazas. Su suegra no hizo ningún comentario sobre la falta de vajilla. ¿Te has preguntado alguna vez por qué soy así?, preguntó Agatha de repente. ¿Sinceramente? No. Me preocupaba más proteger a mi hijo de ti. De mí, sonrió Agatha sin gracia. Sabes, yo también protegía a mi hijo, hace tiempo, solo que no de mi suegra, sino de mi marido. Marigold se quedó paralizada con la taza en la mano. ¿De Walter? No, de su primer marido, del que nunca se habla en la familia Carmichael. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un sólido muro de agua fuera de la ventana. En algún lugar en la distancia, un trueno retumbó. Su nombre era James Randall. Brillante financiero, modales impecables, antigua familia de Boston. La pareja perfecta. Agatha pasó el dedo por el borde de la taza. Excepto que tenía una relación complicada. ¿Qué quieres decir? Pensaba que un niño era una propiedad, una cosa que había que moldear a su gusto, como ser moldeado de arcilla. Tomó un sorbo de té. Cuando nació nuestro hijo, James comenzó sus experimentos. Marigold guardó silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Encerró al niño en su habitación, durante horas y horas. Decía que le formaba el carácter, le hacía comer de un cuenco en el suelo para que entendiera cuál era su lugar. Le ponía, vaciló. Llevaba un collar, para enseñarle obediencia. ¡Oh, Dios mío! Cuando mi hijo tenía 1 año, lo cogí y me escapé. En mitad de la noche, con una maleta, Agatha dejó su taza. James nos buscaba, nos amenazó. Dijo que el niño era de su propiedad, que tenía derecho a educarlo como quisiera. Entonces, ¿qué pasó? Conocí a Walter. Me ofreció protección, un nuevo nombre, una nueva vida. A cambio, yo debía ser la esposa perfecta de Carmichael. Nos casamos cuando el divorcio de James aún no había finalizado. Técnicamente era bigamia. Pero Walter conocía a la gente adecuada y todo el papeleo estaba arreglado. Arriba, Ethan lloraba. Marigold hizo ademán de levantarse, pero Agatha la detuvo. Espera, tengo que terminar esto. Vale. Hijo no sobrevivió aquella noche. Se resfrió mientras corríamos. Pulmones inflamados. Le temblaba la voz. Ni siquiera pude enterrarlo con su verdadero nombre. James seguía buscándonos. Lo siento, dijo Marigold en voz baja. Cuando Lawrence nació, juré que nadie le haría daño jamás. Creé un mundo perfecto a su alrededor, sin crueldad, sin suciedad, ni gente corriente. Levantó los ojos hacia Marigold. Quería protegerle, y en lugar de eso, ¿empezó a hacer lo mismo que su primer marido? Agatha se estremeció como si hubiera recibido un golpe. No, yo no. ¿No hiciste qué? ¿No encerró a Ethan? ¿No le llamó criatura? ¿No intentaste ponerle un collar? Tenía buenas intenciones. ¿Qué es lo mejor para quién? ¿Para un niño de 1 año o para tu destrozado pasado? Arriba, Ethan lloraba más fuerte. Marigold se levantó. ¿Sabes, Agatha? Siento que te haya pasado esto. Lo siento mucho, pero eso no excusa lo que intentaste hacerle a mi hijo. No quería hacerle daño. ¿No? ¿Cómo crees que es para un niño crecer sabiendo que su propia abuela piensa que es un animal? Ia no estaba pensando. Exactamente. Estabas tan ocupada con tus heridas que no te diste cuenta de que estabas causando otras nuevas, a tu nieto, a tu hijo, a toda tu familia. Marigold subió las escaleras. Cuando regresó con Ethan en brazos, Agatha seguía sentada a la mesa, mirando fijamente su taza vacía. ¿Puedo cogerlo? ¿Por qué? ¿Para ver si tiene pelo bajo la ropa? Agatha se estremeció. No, solo para sostenerlo. Marigold vaciló. Ethan se decidió por ella, alcanzando a su abuela sonriendo. ¡Va! Agatha, vacilante, lo cogió en brazos.
El niño inmediatamente agarró su collar de perlas. «Cuidado», dijo ella maquinalmente. «Es muy caro». Y vaciló, encontrándose con la mirada de Marigold. «Lo siento, viejos hábitos. No desaparecerán de la noche a la mañana». «Lo sé». Agatha miró a su nieto. «Pero yo lo intentaré. Intentarlo de verdad». «¿Por qué ahora?» «Porque…» Se quedó callada. «Porque ayer encontré mi viejo diario, de la época de mi primer matrimonio. ¿Y sabes lo que leí allí? Las mismas cosas que escribí sobre Ethan, las mismas palabras, las mismas acusaciones. Me convertí en una copia exacta de James». Ethan tiró del pelo de su abuela, y ella no se apartó. «No me estoy disculpando», continuó Agatha. «Sé que no me lo merezco, pero quiero intentar ser diferente, por su bien. Las palabras son solo palabras. Lo sé. Por eso pedí cita con un terapeuta. Uno de verdad, no como la última vez». Marigold levantó las cejas. «¿Tú? ¿Con un terapeuta?» «Sí, y me importa un bledo la reputación». Agatha ajustó el calcetín ofensivo en el pie de su nieto. «Hay cosas más importantes». «¿Qué dijo Walter?» «Nada. Murió hace 2 días. Un ataque al corazón», lo dijo con total calma. «¿Sabes lo que había en su testamento? Una carta en la que se disculpa por dejarme llegar a ser así». La lluvia al otro lado de la ventana empezó a amainar. Ethan se durmió en los brazos de su abuela, soplando burbujas. «No puedo prometer que las cosas vayan a cambiar», dijo Agatha en voz baja. «Algunas heridas son demasiado profundas, pero ya no quiero ser como James. No quiero convertir a mi nieto en lo que él intentó convertir a mi hijo. Es un comienzo. Solo un comienzo». Agatha acarició suavemente la cabeza del dormido Ethan. «Sabes, realmente se parece a Lawrence a esa edad. Yo solo no quería verlo». Marigold permaneció en silencio. No sentía compasión por su suegra. Las heridas infligidas a Ethan estaban demasiado recientes, pero tal vez en algún lugar de su mente había un pequeño grano de comprensión. «Me voy a ir». Agatha movió suavemente a su nieto en la cuna. «Ya no llueve». «Bien. ¿Puedo volver mañana? Traeré sus viejas fotos de Lawrence. Quiero enseñarle lo mucho que se parecen». Marigold asintió, no por lástima, sino por el deseo de proteger a su hijo. Era mejor mantener a Agatha cerca que dejar que volviera a revolcarse en sus fantasías. Cuando su suegra se marchó, Marigold permaneció largo rato junto a la ventana, observándola caminar por la calle mojada. Espalda recta, postura perfecta, pero había algo roto en su andar, algo humano. «¿Mamá?», llamó Ethan somnoliento. «Estoy aquí, cariño», se acercó a la cuna. «Siempre estaré aquí, y no dejaré que nadie te haga daño, ni siquiera los que alguna vez fueron lastimados. Tenemos que establecer límites claros». Marigold extendió hojas de papel sobre la mesa. Agatha se sentó enfrente, cruzando las manos sobre el regazo. Lawrence se acomodó entre ellas, tomando parte activa en la conversación sobre su madre por primera vez. «En primer lugar, nada de visitas no programadas. Llama con antelación y ven a la hora acordada». Marigold marcó el primer punto. «Y solo cuando Lawrence o yo estemos en casa». «Entiendo». Agatha alisó una arruga invisible de su falda. «Es razonable». «En segundo lugar, nada de regalos sin nuestro consentimiento previo, nada de sorpresas». «Pero yo siempre…» «Sin sorpresas, mamá», repitió Lawrence con firmeza. «Todos recordamos la historia del collar». Agatha se estremeció. Había pasado una semana desde su confesión, y cada mención del pasado la hería casi físicamente. «Bien, ¿qué más?» «No estás sola con Ethan, nunca». «Pero soy su abuela, una abuela que todavía le llama criatura cuando cree que nadie le oye». Marigold la miró a los ojos. «Sí, sigo grabando tus conversaciones con él, y continuaré hasta que vea un cambio real.
Agatha bajó los ojos. Estoy trabajando en ello, con el doctor Stevenson. Lo sé, y eso es bueno, pero hasta que aprendas a ver a Ethan como una persona, nada de contacto sin supervisión. Me parece justo, aceptó Agatha bruscamente. ¿Y ahora qué? Deja de hacer comentarios sobre mis antecedentes, mi trabajo y mis métodos de crianza. Pero hay cosas que no se aceptan en una sociedad decente. Mamá, lanzó Lawrence hacia adelante. La sociedad decente ya te considera un monstruo que quiso ponerle un collar a tu propio nieto. ¿De verdad quieres seguir dictando las normas? Agatha palideció. Sus dedos apretaron su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Estoy intentando cambiar. Lo sé, pero el cambio no consiste solo en trabajar con un terapeuta. También es aceptar las consecuencias de tus actos. ¿Qué consecuencias? Como el hecho de que ya no toleraremos en silencio tus payasadas. Marigold golpeó el papel con el bolígrafo. Una palabra descuidada sobre mi hijo y no lo verás durante un mes. Un intento de manipulación y no lo verás durante 3 meses. Si intentas poner a Lawrence en mi contra, 6 meses. Eso es chantaje. No, mamá. Es proteger a la familia. Lawrence puso la mano en el hombro de su mujer. Mi familia. ¿Y yo qué? Yo también soy tu familia. La familia que intentó destruir a mi hijo. Yo no... No, mamá. Eso es exactamente lo que hiciste. Tal vez no físicamente, pero psicológicamente estabas tratando de quebrarlo, dejarle tan lisiado como... tartamudeó. ¿Como yo? Terminó Agatha en voz baja. Tienes razón, le he estado robando su humanidad como una vez me robaron la mía. La risa de Ethan vino de arriba. Rose estaba jugando al escondite con él. Un sonido tan normal e infantil. ¿Sabes? Marigold puso su pluma a un lado. Me vendría bien tu historia. Contarle a todo el mundo por qué eres así. Mucha gente lo entendería, simpatizaría. Pero no lo haré, porque tu trauma no es excusa para traumatizar a mi hijo. Agatha asintió lentamente. Eres más fuerte de lo que pensaba. Soy madre. No tengo más remedio que ser fuerte. Como yo lo fui una vez. Agatha miró a su hijo. Solo que elegí el camino equivocado. Decidí que el control era de lo que se trataba la defensa. ¿Y ahora? Ahora quiero aprender de otra manera, si me dejas. Lawrence entrelazó sus dedos con los de su esposa. Lo permitiremos, pero con nuestras reglas. Estoy de acuerdo. Agatha cuadró los hombros. ¿Qué más hay en su lista? Empezarás a tomar la medicación que te recetó el doctor Stevenson. Pero tu reputación ya está arruinada. Lo más importante es tu salud mental. Y la salud de mi nieto, añadió Agatha en voz baja. Empecé a tomarlas ayer. Marigold alzó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Sí. Después de ver sus ojos en el espejo, me mira de la misma forma que mi hijo miraba a James, con recelo, con miedo. Se hizo el silencio en la habitación. En algún lugar del piso de arriba, Ethan entonaba una canción infantil, amortiguando y mezclando las palabras. Una última cosa, Marigold dio la vuelta a la hoja. Vendrás a la cena familiar todos los domingos. Nada de llegar tarde y nada de excusas. ¿Qué? Ethan necesita conocer a su abuela. Una abuela de verdad, no una máscara de socialité o una mujer asustada. Si de verdad quieres cambiar, empieza por algo sencillo. Estate ahí para ella, regularmente, previsiblemente. ¿Todos los domingos? Sí, a las 6 de la tarde, sin regalos caros, sin modales sociales, solo cena con la familia. Agatha tragó saliva. No sé cenar solo con mi familia. Ya aprenderás, se levantó Lawrence, como aprendes todo lo demás. ¿Y si hago algo mal? Entonces te lo contaremos, sin rodeos, sin convenciones seculares. Y sin histerismos, añadió Marigold, por ambas partes.
Ágata asintió. Estoy de acuerdo con todo. Bien, Marigold le tendió un bolígrafo. Fírmalo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque las palabras son solo palabras, y una firma es un compromiso. Ágata cogió el bolígrafo. Su mano tembló mientras garabateaba su nombre bajo la lista de normas. ¿Y ahora qué? Ahora, Marigold se levantó, subirás y pasarás 15 minutos con tu nieto, bajo nuestra supervisión, sin comentarios sobre su naturaleza, sin intentos de educación, sin modales sociales, solo estar con él. No sé cómo. Empieza por mirarle a los ojos, no como una criatura, no como un animal, como un ser humano, como tu nieto. Subieron a la habitación del bebé. Ethan estaba sentado en el suelo, construyendo una torre de cubos. Cuando los vio, sonrió. ¡Bah! Ágata se quedó paralizada en la puerta. Luego se arrodilló lentamente a su lado, ignorando la costosa falda. «Hola», le dijo. «Solo hola, sin títulos, sin distanciamiento, sin miedo». Ethan le tendió un cubo. Amarillo, raído, con marcas de dientes. El cubo infantil más corriente. Ágata lo cogió. Miró a su nieto, la primera vez que lo miraba de verdad, y algo tembló en su rostro. «Gracias», susurró. Y nadie se dio cuenta de si estaba dando las gracias a Ethan por el cubo o al destino por la oportunidad. Marigold sintió que Lawrence le apretaba la mano. Se quedaron de pie en la puerta, observando a Ágata tentativamente, intentando inepta pero seriamente construir una torre con su nieto, sin máscaras, sin defensas, sin fantasmas del pasado. Era un comienzo, difícil, frágil, incierto, pero un comienzo. Nuevas reglas, nuevos límites, una nueva vida. Y en algún lugar en el fondo de su mente, Marigold sabía que incluso si Ágata se rompía, incluso si los viejos hábitos se apoderaban de ella, podrían hacerlo, porque ahora tenían un plan, tenían límites, había poder, y estaba Ethan, el pequeño hombre por el que valía la pena luchar, incluso con sus propios demonios. Marigold hojeó viejas fotografías en el salón. Por la ventana caía una fina llovizna otoñal que daba un aire especial a aquella mañana de domingo. En una de las fotos, el pequeño Ethan estaba sentado en el regazo de Ágata, aquel primer encuentro dominical, cuando su suegra había intentado por primera vez ser simplemente abuela. La fotografía parecía ahora casi irreal. La postura tensa de Ágata, su espalda anormalmente recta, los dedos apenas rozando a su nieto, la mirada cautelosa de Marigold, la sonrisa insegura de Lawrence. Habían pasado 3 años, 3 años de cenas semanales, sesiones de terapia, pequeñas victorias y ocasionales reveses, 3 años de cambios graduales, casi imperceptibles, que solo se hacían evidentes al mirar atrás. «Mamá, mira lo que he dibujado». Ethan, de 4 años, irrumpió en la habitación agitando un trozo de papel. «Es para la abuela. Aquí estamos en el parque con ella y hay sol por todas partes porque hacía calor y me ha comprado un helado». En el dibujo se adivinaban 2 figuras, una pequeña y otra grande, cogidas de la mano. Había círculos amarillos esparcidos alrededor que parecían pequeños soles. Marigold recordó aquel día. Era la primera vez que la propia Ágata se ofrecía a pasear con su nieto, sin recordatorios de comportamiento decente, sin intentos de controlar cada paso. «Es muy bonito», sonrió Marigold. «A la abuela seguro que le encanta. ¿Quizá podríamos colgarlo en su habitación?» «Sí. Y además ha prometido enseñarme a jugar al ajedrez. ¿Te lo imaginas? Tiene piezas especiales que su padre trajo de la India», imaginó Marigold. En efecto, Ágata había cambiado con los años. No inmediatamente, no del todo, pero sí lo suficiente como para que Ethan la viera como una simple abuela y no como una figura aterradora del pasado. Ahora podía pasarse horas jugando con su nieto, olvidándose de su ropa cara y de las convenciones sociales. Las cenas semanales se convirtieron en una tradición.
al principio incómodas, con largas pausas y miradas recelosas. Luego, más naturales. Agatha aprendió a escuchar, aprendió a hablar sin juzgar ni etiquetar, aprendió a simplemente estar ahí. Poco a poco fueron desapareciendo sus comentarios mordaces sobre la educación adecuada y el comportamiento decente. Por supuesto, tuvo sus crisis. A veces se olvidaba, empezaba a criticar, intentaba controlar, pero ahora tenían un protocolo, un recordatorio calmado de las reglas, límites claros, consecuencias claras. Y Agatha estaba aprendiendo a admitir sus errores. Lawrence también había cambiado. Dejó de esconderse detrás de su trabajo, aprendió a decir que no a su madre, se convirtió en un padre más atento. Ahora le leía cuentos a Ethan todas las noches, jugaba con él en la constructora, lo llevaba al parque los fines de semana. Un día le confesó a su mujer que era ahora cuando se daba cuenta de lo distorsionada que había sido su propia infancia. «Sabes», dijo entonces, sentado en el borde de la cama de Ethan, «siempre pensé que se suponía que tenía que ser así, que el amor era control, que la familia eran reglas y tradiciones. Y ahora miro a nuestro hijo y me doy cuenta, el amor es cuando puedes ser tú mismo». La abuela viene a las 6. Ethan interrumpió sus cavilaciones. «Quiero enseñarle mi nuevo juego de construcción. Vamos a construir una nave espacial». «Sí, cariño. Como siempre los domingos». Recordó la primera vez que había notado un cambio real en Agatha. Habían pasado unos 6 meses desde que se establecieron las nuevas normas. Ethan se había caído y se había destrozado la rodilla mientras caminaba. Antes, la suegra habría dicho algo sobre comportamiento salvaje y mala crianza. En lugar de eso, sacó en silencio una tirita de dinosaurio del bolso, cuando tuvo tiempo de comprar una, y le vendó suavemente la herida. «No es para tanto», le dijo a su nieto. «Yo también me rompí muchas rodillas de niña. Es cierto que no me dejaban llorar. ¿Se me permite?» «Te está permitido lo que sientas», contestó, y había una suavidad tan desacostumbrada en su voz que Marigold apenas contuvo las lágrimas. Sonó el teléfono con un mensaje de su suegra. «¿Puedo traerle un libro a Ethan? Es sobre dinosaurios, me lo pidió ayer. Y también he encontrado mi viejo Atlas estelar. ¿Quizá le interese?» Marigold sonrió. 3 años atrás, Agatha habría aparecido con un regalo sin pedir permiso. Ahora estaba aprendiendo a respetar los límites de los demás, a preguntar y a aceptar las negativas. «Por supuesto, le encantará, sobre todo el Atlas. Ahora le interesa mucho el espacio». La voz de Lawrence llegaba del piso de arriba. Estaba leyéndole El Principito a su hijo antes de la siesta. Una escena familiar corriente que antes parecía imposible. Marigold sacó del cajón de su escritorio un viejo diario de observaciones. La última entrada estaba fechada 2 años antes. Agatha llamó a Ethan nieto por primera vez sin dudarlo. Le trajo un microscopio de juguete. Dijo que había notado su interés por los bichos del jardín. Supongo que estaba empezando a verle de verdad, no una versión inventada de él. Después de eso, dejó de tomar notas. Ya no las necesitaba. La cámara del vivero hacía tiempo que había desaparecido. La grabadora de su teléfono ya no se encendía cuando aparecía su suegra. Ahora Marigold tomaba otras notas, sobre las primeras palabras de Ethan, sobre sus dibujos, sobre anécdotas divertidas que ocurrían durante las cenas de los domingos. Sonó el timbre. Agatha había llegado antes de lo habitual. «Espero no molestar», le tendió una bolsa con libros. «Acabo de ver estos libros y he pensado en Ethan, y también compré un rompecabezas con un mapa del cielo estrellado. Quizá podamos armarlo». «Pasa. Estaba preguntando por ti». Entraron en la cocina. Agatha se alisó la falda por costumbre, pero ahora el gesto no tenía la misma arrogancia. Sacó una caja de galletas de su bolso. Las había horneado ella misma, por primera vez en años. «¿Sabes?», dijo, mirando las fotos extendidas sobre la mesa.
A veces me despierto y no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida. Antes todo estaba programado al minuto. Las recepciones, la recaudación de fondos, los compromisos sociales. Ahora el acontecimiento más importante de la semana es la cena del domingo con mi nieto. Tú has cambiado. Gracias a ti. Podrías haberme prohibido verle. Tenía todo el derecho después de todo. Podría haberlo hecho, pero Ethan necesita una abuela de verdad. El pisotón de pies pequeños vino de arriba. Ethan estaba despierto. ¡Abuela! Entró volando en la cocina y corrió hacia Agatha. Ella lo cogió en brazos, con facilidad, naturalmente, sin una sombra de su aprensión anterior. ¿Cómo está mi nieto favorito? ¿Has dormido bien? Sí. Papá me leyó sobre el Principito, y te hice un dibujo, y aprendí a contar hasta 20. ¿Quieres oírlo? Claro, cariño, y luego miraremos el atlas. Te enseñaré dónde está la constelación de la Osa Mayor. ¿De verdad se parece a un oso? Bueno, hace falta un poco de imaginación. ¿Recuerdas cuando buscábamos figuras en las nubes? Marigold los observaba removiendo su café. La escena de siempre, abuela y nieto ocupados en su conversación. Sin máscaras, sin etiquetas, sin miedo. El pasado no había desaparecido. Todavía vivía en las reservas ocasionales de Agatha, en los hombros tensos de Lawrence, en el hábito de Marigold de revisar la habitación de los niños por la noche, pero ya no dominaba sus vidas. Habían aprendido a vivir de otra manera. Aprendieron a decir la verdad, a poner límites, a respetar el dolor ajeno sin permitir que se convirtiera en una excusa para nuevas heridas. Aprendieron a perdonar, no a olvidar, sino a dejar ir. En un rincón del salón había una caja con cosas viejas de Agatha, que por fin había decidido desprenderse de una parte de su pasado. Entre ellas estaba aquel collar rosa, un recuerdo de lo cerca que habían estado del límite. ¿Lo tiras?, preguntó Marigold cuando lo encontró. No, respondió Agatha. Déjalo, como recordatorio, para mí, no para él, de lo que fui y de lo que ya no quiero ser. Y en algún momento, a través de este difícil proceso de aprendizaje, se convirtieron en una verdadera familia. No perfecta, con sus cicatrices, sus complejidades, sus verdades tácitas, pero una familia en la que un niño podía ser el mismo, donde se le quería no por ajustarse a las normas, sino por el mero hecho de existir, donde su abuela aprendió a verle como un ser humano, su padre a ser un protector y su madre a confiar en esos frágiles cambios. «Mamá, abuela, mirad». Ethan les mostró su nuevo tesoro, una pluma que había encontrado en el alféizar de la ventana. Es igual que en el libro del Principito. Y se quedaron mirando, todos juntos, a la pluma ordinaria que a los ojos de un niño se convertía en un milagro. Tal vez, pensó Marigold, esa fuera la lección principal. A veces, solo hay que aprender a mirar el mundo a través de los ojos de otra persona, sobre todo si esa persona es tu hijo.